La idea era recorrer brevemente, en relación a lo que fue todo este tiempo, lo que fue la extensión de todo este periodo, los años de proscripción del peronismo, centralmente, ¿no? Los años de la resistencia con todas las variantes que se tuvieron. Algunas cuestiones se mencionaron y otras trataremos de mencionarlas por lo menos brevemente. Lo primero que hay que indicar respecto a esto es que la resistencia tuvo la mayor parte de ese tiempo un carácter defensivo. Porque como relataba acá el compañero, básicamente se trató de aguantar los distintos embates del antiperonismo y las distintas formas que adoptó para tratar de acallar las diversas formas en las que el peronismo intentó expresarse. Y dentro de esa periodización que uno puede hacer de los 17 años, 17 casi 18 años de resistencia, hay una característica que creo es insoslayable cuando uno habla de esta etapa, que es el liderazgo de Perón, ¿no? El extraordinario liderazgo de alguien que cada vez más lejos del país, por las mismas circunstancias que lo van llevando finalmente a España, intenta conducir y de alguna manera intenta seguir siendo el centro de la política argentina. Y lo logra, de hecho, ¿no? Porque ahí está la imposibilidad del antiperonismo de derrotar lo que quería derrotar. Algo que está plasmado muchas veces en los eslogans que se vinculan con esta etapa y lo que se cantaba recién, que fue una de las formas, ¿no? La primera etapa, que es la etapa que va del 55 al 58, tiene varios hitos, para bien y para mal, hitos respecto a lo que marcan de la historia, que plasman en una medida un intento que uno diría que es infantil por un lado, pero muy profundo por otro, que es literalmente borrar al peronismo. A la violencia explícita, que está plasmada fundamentalmente en los fusilamientos de los que hoy, entre hoy y mañana y el 11 y el 12 se cumplen 70 años, que es la forma más brutal en que se expresa eso, como se había expresado en los bombardeos de junio del 55 y antes en las bombas en Plaza de Mayo en abril del 53, parte de la misma lógica, con la diferencia que ahí el peronismo todavía estaba en el gobierno. Esa es la forma más brutal en que se expresa, pero antes de eso se intentan una serie de cuestiones a las que se quiere dotar de alguna manera de legalidad o de legitimidad, que se proviene de un golpe militar, que es la disolución del partido peronista el 30 de noviembre del 55 y del partido peronista femenino junto a ellos, y la intervención de la CGT, ¿no? Esta idea de disolverlo con un decreto ley, un decreto de un gobierno de facto, se va a complementar con una norma que creo que no solo cualquier peronista, cualquiera que quiera conocer la historia argentina debe leer, que es el decreto 4161, que es un absurdo absoluto el decreto, pero que marca el grado de odio y de revanchismo que había también en todos los personajes que participan de esa etapa, porque ese decreto prohibía nombrarlo a Perón. Era un absurdo desde cualquier punto de vista, pero lo intentan, ¿no? Lo intentan, hay gente que va a la cárcel por decir Perón, ¿no? Uno hoy puede parecer absurdo, puede sonar de otra época, de hecho es de otra época, pero hay algo que sí se repite, que es las lógicas de cómo se trata de entender al peronista, ¿no? En el sentido de tomarlo como alguien que es fácil de llevar, fácil de conducir, esta cuestión repetitiva respecto a alguien que es llevado de la nariz y que se puede hacer cualquier cosa, todo esto se ha repetido desde entonces y desde antes en realidad,
del 45 también, y el peronismo frente a ese escenario, y a esto me quería referir, va adoptando distintas estrategias dentro de un marco defensivo que es el que mencionaba, ¿no? ¿Por qué? Porque se pasa, como se dijo también, se pasa de un escenario de dominio de la actividad política, de victorias electorales aplastantes, que son las que motivan también de parte del antiperonismo la conspiración como forma de hacer política, ante la imposibilidad de derrotarlo por la vía legal y por la vía democrática. Es por eso que la conspiración se inicia, en realidad, inmediatamente después de la victoria del 51, de la victoria electoral del 51. Y dentro de ese panorama que se abre en septiembre del 55, y el exilio rápido de Perón, a los 15 días del golpe, 16, 17 días del golpe, en Paraguay, en otros lugares de América Latina y finalmente en España, hay que tratar de ubicarse en la época, ¿no? Respecto a lo que eran las comunicaciones. Porque hoy todo corre enseguida, hoy todo llega muy rápido, ¿no? Hoy uno se entera en el momento de lo que está pasando, se entera en vivo de lo que pasa. La primera comunicación de Perón para lo que eran los grupos mayormente inorgánicos de la resistencia, los primeros grupos que se forman, va a llegar en enero del 56, 4 meses después, ¿no? Y también va a llegar de manera dispersa, porque no había muchas formas para que eso se diera, ¿no? Que son las primeras directivas, ¿no? Unas directivas que ya contenían, digamos, ya tenían en la cabeza la noticia de la disolución del partido, de la intervención de la CGT, y un hecho que no se anuncia, pero que pasa y va a ser central en lo que van a ser las demandas del peronismo de ahí en adelante, que es el robo del cadáver de Evita, ¿no? Por algo el robo del cadáver de Evita no es anunciado, no solo por el delito en sí, sino por el cuerpo, y hay otro tema que tiene que ver con las despedidas. Se le tenía miedo al cadáver de Evita. Hoy es difícil de entender esto, ¿no? Pero era así. Entonces empieza todo ese tour macabro con el cuerpo que va a terminar en Roma. Y hay un hecho que es anecdótico quizás, pero que marca cómo el peronismo de distintos lugares, un peronismo desorganizado, un peronismo en el llano, por la persecución y porque se encontraba sin estructuras, porque se disolvían, porque había dirigencia de toda altura y dirigencia que no, porque había una dirigencia que empezaba a surgir, líderes naturales empezaban a surgir más que nada. A los 10 días del robo del cadáver de Evita hay una manifestación en Plaza de Mayo, pidiendo por la aparición del cuerpo de Evita, ¿no? Es una manifestación olvidada en la historia. El 1 de diciembre del 55. Al día siguiente se disuelve el partido, no por la disolución del partido, sino por el reclamo que tenía que ver con esto. Más allá de la anécdota, relativamente anecdótico esto, porque esto va a ser parte de una constante, las dos demandas centrales del peronismo, de ahí en más, van a ser el regreso de Perón y la devolución del cadáver de Evita, ¿no? Todas las maniobras que los distintos gobiernos, los de facto o los pseudo-democráticos que van a estar hasta el año 73 en el gobierno, lo que hacen es buscar la forma de impedir las dos cuestiones, ¿no? Tratar de resolver la dinámica de la política argentina sin dar concesiones a esta cuestión. Básicamente impedir que el peronismo vuelva al gobierno con una concepción que tenía su razón de ser, que era que si había elecciones libres el peronismo las iba a ganar. Frente a esto, hay una, quizás obligadamente, pero hay una versatilidad del peronismo para dar respuesta a este escenario absolutamente hostil que se presenta, que se da de varias maneras, ¿no? Que después va a tener otro análisis en la historia posterior, digo, 50 años después de los hechos, 60 años después, uno lo puede ver de otra manera, pero ahí había que responder a esas circunstancias en el terreno y a la distancia, las dos cuestiones. Cuando en el 56 se da el levantamiento de
liderado por Valle, Coborno y Tanco, y por otros militares y también con participaciones civiles, Perón inicialmente va a estar en desacuerdo con ese levantamiento. Y lo expresa en la primera carta de la correspondencia con Cook. ¿Por qué era esto? Porque Perón tenía desconfianza de buena parte de las Fuerzas Armadas, por lo que había pasado en el 55. ¿No? Esto después, seguido, Perón lo va a revisar muy rápidamente, y en el año 57 lo recibe a Tanco. Tanco se había asilado en la embajada de Haití, que estaba por Vicente López, o estaba, en ese momento estaba por Florida, creo. El embajador de Haití lo salva a Tanco, porque lo va a buscar un grupo de comandos civiles a la embajada, y Perón ya iba a revisar esta cuestión, pero tenía que ver con cómo se habían dado los hechos y cuál había sido la respuesta de esa dirigencia a la coyuntura del golpe del 55, civiles y militares. Y entonces lo que va a pasar es que va a surgir una nueva dirigencia. No solamente una dirigencia, lo que va a surgir es una serie de grupos que lo único que tenían en común era la búsqueda del retorno del peronismo. La vuelta del Perón parecía como algo, como bien lo puede contar el compañero, algo lejano, pero se creía posible, ¿no? Y se empiezan a organizar los primeros comandos de JP, que eran comandos sin un liderazgo en sí organizado, y Perón intenta desde el exilio dar respuesta a esto, ¿no? Se empieza a reunir con algunos, los que podían viajar, que eran muy pocos, y a lo que iba con esta versatilidad es que con la capacidad estratégica que Perón tenía, que es puesta a prueba nuevamente en el exilio, en un escenario totalmente distinto, lo que hace es ir dando respuesta a esa coyuntura que va variando, ¿no? En una de esas cartas, Perón lo que dice es que es esto de si tenemos razón vamos a volver y si no tenemos razón no vamos a volver, ¿no? Es una frase interesante y que creo que no pierde vigencia además, ¿no? Y para eso van a ser los distintos intentos que se tienen, que uno puede discutir o no a la distancia. Lo que hay que tratar de entender es el contexto en que eso se da, ¿no? La dinámica de esa actividad política, el contexto mundial que va cambiando, el pensamiento de Perón que va cambiando respecto a todas esas cuestiones, y cómo en el país, los que están en el país, fuera o no dirigentes, van respondiendo de la manera que pueden a esas circunstancias. Por eso este periodo, este primer periodo, que es el periodo del 55 al 58, es el que es llamado más comúnmente el periodo más intransigente de la resistencia, que está marcado por los fusilamientos y por el levantamiento, y que en verdad va a ser el último levantamiento relativamente grande, militar, cívico-militar, para tratar de derrotar por las armas a quienes habían derrocado al peronismo. Como se sabe, el levantamiento fracasa y se da con el saldo terrible que todos conocemos, y eso también va a llevar a que Perón revise algunas cuestiones respecto a qué hacer en ese contexto, ¿no? Y muy rápidamente, entre el año 56 y 57, va a haber una serie de hechos que van marcando dos cosas: los límites de esta estrategia del antiperonismo, de borrar el peronismo, y la capacidad del peronismo de dar respuesta desde la clandestinidad, desde la ilegalidad, de las condiciones que otros impusieron a esto. Con dos hechos para marcar que son dos intentos a la vez del gobierno de Aramburu de darle un viso de legalidad a su gobierno y a la vez de debilitar el peronismo, y que terminan en dos derrotas para el gobierno. Una es la Convención Constituyente. Se había tratado de derogar una constitución mediante un decreto, ni siquiera creo que era un decreto en realidad, y se trata de dar legalidad a esa derogación de la constitución por una convención constituyente que ni siquiera termina, ¿no? El propio gobierno no logra terminar con esa convención,
en parte porque el bloque de la UCRI, de la Unión Cívica Radical Intransigente, se retira de la convención y no tenía quórum, y el gobierno en un momento decide terminarlo, y la constitución queda derogada, de hecho, nunca termina teniendo una legalidad, ¿no? Recién después, en el 94, muchos años después, y con otras características, va a una nueva constitución, formalmente estatuida, con legalidad, con una elección y todos los condimentos. Y la otra cuestión, a mi entender más importante, es lo que intenta hacer el Congreso Normalizador de la CGT. ¿Por qué? Porque entre todas las acciones que el gobierno de Aramburu toma contra el peronismo, está borrada toda la dirigencia sindical de los lugares. Se suspende a 92.000 dirigentes sindicales, inicialmente. Piensen solamente el número, es todas las comisiones internas, todo hasta el nivel de comisiones internas. Por supuesto que no funciona tampoco, porque tenía que tener un interlocutor. Eso cambia rápidamente. Y lo que se da son dos cuestiones en paralelo a esto. Una, que ese mismo Congreso, que es convocado por la intervención de la CGT, con una torpeza notable del gobierno de Aramburu, nombra como interventor a un capitán de navío llamado Patrón Laplacette, ¿no? Que como apellido para un interventor de la CGT es notable, pero es parte de las ironías de la época. Y lo que le pasan es que inflan, para decirlo de alguna manera, para que se entienda, inflan el padrón de los sindicatos más chicos, ¿no? Para tratar de ganar el Congreso. Algo que va a tener repeticiones en la historia, porque en ese momento tiene un carácter muy específico. Y ni siquiera lo hacen bien. De modo que tampoco termina ese Congreso. Entonces la CGT tampoco se normaliza. Y en paralelo, en general, nuevas conducciones peronistas de los sindicatos empiezan a ganar elecciones en sindicatos. No con las conducciones que tenían anteriormente, con alguna excepción. Entonces lo que va a pasar a partir de ahí es que hay un actor que va a ser el protagonista central de la resistencia peronista en cuanto a su continuidad. Los que van a tener visibilidad pública, van a tener presencia pública, son los sindicatos, ¿no? Porque además esa recuperación de los sindicatos va a tener otra cuestión, otra consecuencia, que el compañero conoce muy bien por otro lado, que es la posibilidad de financiar acciones de la resistencia. Muchas de las acciones de la resistencia son financiadas, la gran mayoría de hecho, son financiadas por los sindicatos, que a la vez tenían presencia pública. En ese contexto, en el contexto del año 55, 56, 57 y 58, Perón adopta una decisión que es primero la abstención, el voto en blanco en verdad, no la abstención, el voto en blanco para la Convención Constituyente, que es la opción más votada, y una decisión que va a ser polémica en la historia, pero que tenía que ver con esa coyuntura, que es pactar con Frondizi para evitar el triunfo de Balbín. Balbín era la línea radical más gorila, ¿no? Entonces, Balbín, otro hombre de la ciudad, de La Plata, una familia tradicional de La Plata, ese pacto con Frondizi era a cambio de algunas condiciones que tiene que ver con la liberación de presos políticos, que tenía que ver con la evolución de la CGT a sus legítimos dueños, que tenía que ver con una restitución progresiva del peronismo a la actividad política. Frondizi no lo cumple esto, y lo que implanta es el plan Conintes, ¿no? Que fue mencionado antes, que va a llevar a miles de peronistas a las cárceles. En un gobierno, por eso digo, pseudo-democrático, por dos cosas: por su acción y por la forma en que llega, porque la expresión mayoritaria va a quedar fuera de la posibilidad de elegir a sus candidatos. No obstante eso, y esa decisión, hay 800.000 votos en blanco. Hay 800, supongamos un poco menos, 750.000 peronistas que desoyen igual esa orden de Perón y votan en contra de Frondizi, porque estaban en contra de Frondizi centralmente. Y la historia le da razón en eso, en los hechos, pero había que tomar una decisión con eso, porque la opción era sin duda del gobierno de Balbín. Más allá de lo que la historia posteriormente va a llevar a reencontrar a Perón con Balbín muchos años después, ¿no? Ya es parte de otra historia eso. Esta etapa que sigue, que es la etapa del gobierno de Frondizi, y un Perón que en el año 60, en marzo del 60, se establece en Madrid, va a seguir teniendo una fuerte acción de la resistencia, pero ya con otro tipo de acciones, ¿no?
los primeros años de la son acciones de pequeño volumen porque era lo que se podía hacer centralmente, ¿no? Los famosos caños de la resistencia, los petardos, cuestiones en la vía, pequeñas acciones reivindicatorias, porque no había medios. Estos medios se empiezan a recuperar de alguna manera y ya las acciones se empiezan a hacer de otro modo. Y a la par, como dije, un hecho muy importante que es la recuperación de los sindicatos. ¿Por qué? Porque esto va a empezar a llevar a una posición de fuerza distinta a la que se tenía y ahí sí van a empezar a surgir otras cuestiones que van a tener un impacto en la década del 60. ¿No? Entre los años 59 y 60 se da el primer intento de guerrilla rural peronista, que son los uturuncos, ¿no? Que también van a ser rápidamente limitados en su accionar, pero es un primer intento por distintas influencias que había en Santiago del Estero y en Tucumán. La primera guerrilla peronista, una guerrilla rural, que se va a anticipar a algunas otras bien después, pero con otras características y con otras influencias también. En ese contexto del gobierno de Frondizi hay una serie de elecciones, algunas el peronismo opta por el voto en blanco, en otras opta por la abstención, por apoyar a un candidato. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se apoya la candidatura de Alfredo Palacio, lo cual hubiera sido insólito años antes, pero tiene que ver con una cuestión así Palacio logra ser senador con el voto peronista, una cosa que hubiera sido impensada 5 años antes cuando era embajador de la dictadura de Aramburu en Uruguay. Pero básicamente lo que se va dando es diversas tácticas para tratar de hacer frente a ese escenario, ¿no? Esto va a ser lo que va a dominar en realidad todo este periodo, pero va cambiando las formas de esa acción, van a ir modificándose a la par que van cambiando las estrategias que el antiperonismo utiliza para tratar de limitar esa acción. Y en el año 62 se va a dar un hecho que marca hasta dónde podía llegar este intento de finalmente borrar el peronismo, que es promover una elección, finalmente autorizar que el peronismo se presente a una elección, que el peronismo se presente a esa elección y la gane, como Unión Popular, no como partido peronista que había sido, como dije, disuelto en el 55, y la reacción frente a eso, las elecciones de marzo del 62, en las provincias en las que el peronismo gana son provincias que son, las elecciones son anuladas y las provincias son intervenidas. Y cae Frondizi, que ya era un gobierno de por sí muy debilitado. ¿A qué voy con toda esta descripción? No es que el peronismo no tiene capacidad de adaptarse a esos escenarios, se trata de adaptar a todos los escenarios. Y aún adaptándose a ese escenario, lo que se hace es coartar esa posibilidad. Lo cual después se va a manifestar como un grave error político por la consecuencia que después va a tener esto, ¿no? Porque se van cerrando todos los caminos. En ese marco de idas y vueltas, de permitir parte de la actuación, de prohibirla y todo lo demás, en el año 59 ha sido creado el Partido Justicialista, que inicialmente es solo una de las expresiones de los partidos peronistas que había, que después va a empezar a tomar otro cuerpo y va a terminar siendo el partido que hoy conocemos, pero que en verdad no va a poder actuar como partido justicialista hasta la elección del 73. ¿No? Yo digo esto porque a veces desde el propio partido se olvida este dato. Lo repetí miles de veces a esta altura esto, pero es un tema que resulta insólito. Que desde el partido se ponga como fecha de fundación del Partido Justicialista la que fue la fundación del Partido Peronista. Son estas cosas que no tienen demasiada explicación, pero que se repiten, porque el Partido Justicialista se crea justamente porque no es posible que esté el Partido Peronista, ¿no? Es justamente por eso que se crea, aunque no tenga una fecha de fundación, tiene que ver con esto. Es una de las herramientas que se intenta para dar cuenta y para dar respuesta a esto. Pero nuevamente, esta acción, en este caso como Unión Popular, es otra vez
cerrada. Y vuelven las detenciones y vuelve todo lo demás. En ese contexto está el gobierno de Guido, que era autoridad legislativa durante el gobierno de Frondizi. En ese contexto se va el enfrentamiento de azules y colorados, que se planteaba en realidad, es quién es más antiperonista de los dos, ¿no? Lo que pasa es que los colorados eran los liderados por Lanusse, que era la cabeza el que va a ser el jefe del ejército, el jefe real del ejército, más allá de Onganía hasta la vuelta de Perón. El hecho es que, frente a esas alternativas, Perón en el exilio va a tener que enfrentar una nueva alternativa, ¿no? A la que además le va a presentar los distintos gobiernos de turno que pretenden ir cerrando los caminos como pueden, tratar de darle solución a lo que pueda llamar algún autor el empate, que dura 17 años. Frente a eso aparece una nueva cuestión, que es un nuevo liderazgo en el país, que es el liderazgo de Bandol. Bandol no va a ser el primer desafío al liderazgo de Perón, tampoco va a ser el último. Bandol fue un dirigente sindical muy importante. Capaz, hoy parece imposible esto, hay un año clave en esto, que es el año 64, el primer año completo del gobierno de Ilia. Piense en una dirigencia que es capaz de ocupar en un solo día 700 fábricas y desocuparlas, sin un solo acto de violencia. La organización que hay que tener para hacer eso, ¿no? Esto se repite, además, no es que se da una sola vez. Es una muestra de fuerza impresionante. Otro país, otra estructura productiva, otra estructura sindical, otra dirigencia en muchos aspectos también, y también un desafío para Perón, ¿no? Que era cómo lidiar con un liderazgo como el de Bandol. La historia tiene un montón de vueltas en esto. Y lo digo respecto a cómo se dan unas cuestiones después, porque a la par de la actividad legal, también estos sindicatos son los que van a financiar muchas de las acciones de la resistencia, que van a tener distintos perfiles, y algunas también van a ser por fuera de esa dirigencia. Pero doy el ejemplo, siempre este ejemplo, porque uno después, al calor de lo que son los hechos posteriores, se terminan caminos muy distintos. Las primeras ediciones de los libros de Rodolfo Ortega Peña y de Eduardo Luis Duhalde, que tenían que ver con el caso Vallese, el primer desaparecido peronista en el año 62, y otras ediciones, los libros de Felipe Varela, son financiados por esa misma dirigencia sindical, ¿no? Después van a tomar distancia, pero en ese momento son financiados por esa dirigencia sindical. ¿Por qué marco la diferencia de lo que es la estructura del país, ¿no? Esa estructura que en buena parte era fruto de la acción del primer peronismo, ¿no? Porque ese peso político va a llevar el primer intento de retorno de Perón, que va a ser un intento fallido, ¿no? Que es el operativo retorno de diciembre del 64, que tiene unas características muy notables en cuanto al detalle, que escapa de lo que queremos ver hoy, pero que marcan también los problemas que puede enfrentar una acción de ese tipo cuando no se complementa con una organización acorde al objetivo que se tiene, ¿no? El objetivo era la vuelta de Perón, había habido actos multitudinarios. El acto del 17 de octubre del 64 es un acto gigantesco, es el único acto público que el peronismo puede hacer en recordación del 17 de octubre en todos esos años. Es un acto que reúne a cerca de 200.000 personas. Ahí se anuncia el regreso de Perón y bueno, se intenta el regreso de España, y el gobierno de Ilia, que es recordado como un civil democrático, pero que ahí marca el límite de su accionar también. El gobierno de Ilia le pide al gobierno de Brasil, en consonancia con el gobierno de Estados Unidos también, que detenga el avión de Perón y lo detienen en Brasil. Y lo mandan de vuelta a España. Me quedé con Perú por la elección de Perú, se ve evidentemente. Lo mandan a España de vuelta,
Y ahí hay algo que ocurre que marca algo del doble juego que había internamente, que es que cuando se había demostrado una excepcional capacidad de movilización meses antes, con el plan de lucha y con el acto del 17 de octubre del 64, frente a la posibilidad del retorno de Perón y pudiendo movilizar lo que se podía movilizar, la CGT no movilizó. Obviamente Perón toma en cuenta esto, ¿no? Porque se da cuenta, o sea, cualquier observador se da cuenta, si vos tenés la capacidad de hacerlo y no lo haces en un momento y no lo haces en otro, es porque tomás una decisión respecto a esto, ¿no? Y en ese año 65, y frente a lo que es 65 y 66, frente a lo que es esa alternativa, Perón toma decide una jugada audaz, muy audaz para lo que era la época, que venía a enfrentarlo a abandono en el territorio, ¿no? Él no podía venir, obviamente, porque no le podían permitir venir, y la envió a Isabel, que no tenía experiencia política. Tenía experiencia política de haberlo escuchado a él en el exilio y de haber participado de las reuniones, porque entiende que la única forma de definir el liderazgo y de que quedara claro quién poseía ese liderazgo era tener que tomar ese riesgo, que era inverla a Isabel. Y fruto de eso se da un hecho excepcional, o pocas veces visto, como tantas otras cosas del peronismo, pero pocas veces visto en la historia, que es que eso se termina definiendo en una elección provincial, que es la elección de Mendoza. La elección que enfrenta a Cerú García, que era el candidato del bandonismo, a Corbalán Nanclares, que era el candidato de Perón. Esa elección, y acá está lo excepcional, que es que lo más importante no era quién era gobernador, sino quién ganaba la interna del peronismo, ¿no? El candidato de Perón dobla al candidato de Bandor, y en términos de la proyección política de Bandor, esa opción se termina, ¿no? Después Bandor se va a reunir con Perón en Irún, en España, un par de años después. Pero vuelvo a esto que decía antes de la versatilidad de la dirigencia, de la capacidad de la dirigencia de adaptarse a contextos distintos, ¿no? A 13.000 kilómetros de distancia, no acá, digamos, a 10 cuadras, sino a una situación que va requiriendo del propio Perón una capacidad de adaptarse a circunstancias que para él también eran desconocidas, que para él también eran nuevas. Cuando se habla del mejor Perón, el tercer Perón como el mejor Perón, es una cuestión discutible, digamos, como casi todas estas cuestiones, pero tiene que ver centralmente con una idea de adaptación de Perón a determinadas circunstancias, ¿no? Yo no creo que Perón haya cambiado centralmente su forma de pensar, ¿no? Lo que creo que Perón tiene en cuenta como estratega que era de la política, como un tipo formado además de la formación en estrategia militar que tenía, como estratega político que era tener en cuenta cómo cambiaba el contexto, ¿no? Y qué había que hacer para adaptarse a las condiciones sin perder el liderazgo y sin que el peronismo perdiera centralidad. Entre todas las frases está aquella de que, bueno, no es que nosotros seamos buenos, sino que los demás son peores que nosotros. Bueno, eso es algo más de otro tiempo, pero Perón en esas circunstancias lo que hace es adaptarse a la flexibilidad de esas situaciones. Y la dirigencia también se adapta a esa flexibilidad, ¿no? Y hay un momento que marca otro quiebre, no el último, pero un quiebre muy importante en todo ese desarrollo, que ya es posterior a esa elección, una vez definida esa interna. Lo cuento rápidamente, pero Perón había tenido interna ya antes del 45, ¿no? Dentro de lo que ya era él como secretario de Trabajo y Previsión, y había tenido varios intentos de desplazarlo, que culminaron en el desplazamiento de octubre del 45, que rápidamente va a desembocar en el 17 de octubre, pero que fue el primer intento de sacarlo a Perón del medio. El segundo va a ser el intento de golpe de Estado
del 51, el golpe, por supuesto, el junio del 55 y el golpe, pero internamente el segundo con fuerza va a ser el de Bandol. El tercero escapa a lo que nos vamos a ver, pero tiene que ver ya con su tercera presidencia. Y específicamente con el asesinato de Rucci y el enfrentamiento interno con la tendencia, pero ya es parte de otro escenario. En ese contexto del 65 y 66, se da un quiebre que va a tener consecuencias para todo el país, que es el golpe de junio, de fines de junio del 66. ¿Por qué? Porque a diferencia de los otros golpes, ese golpe del 66 lo que va a hacer es anular toda actividad política. Es un grave error político de parte de quienes ganan el golpe, porque eso va a llevar a la oposición a todos. Y va a peronizar a toda una parte de la población que no era peronista. Es más, gente que venía del antiperonismo y que empieza a valorar de otra manera a lo que ha sido el peronismo. Lo empieza a ver de otra manera porque empieza a entender parte de lo que el peronismo había sufrido desde 11 años atrás, con todas las diferencias de las situaciones. Y además se da en ese contexto internacional que el Perón estaba muy atento, por otro lado, se dan toda otra serie de cuestiones que impactan fuertemente en lo que es la proyección de la política local. Hay un hecho puntual en el sentido de que, o el hecho en sí, que va a tener para mí un efecto a veces poco visto en lo que es la política argentina, que es el Concilio Vaticano II. En un país, en general se tiene muy en cuenta lo que es el efecto de la Revolución Cubana y una serie de cuestiones, pero en un país como el nuestro, tiene mucho más efecto el Concilio Vaticano II que otras cuestiones. No sé si las imágenes ya están. Bueno, las imágenes se dan para acompañar parte de lo que se estaba. Creo que no, espero no haberme olvidado de ninguna, no me puedo acordar todas. Pero el hecho es que este escenario nuevo que se plantea con el golpe de Onganía que mencionaban antes, abre otro escenario que tiene que ver con el cierre de toda forma de actividad política. Y ahí es donde surge, porque se van cerrando todas las otras instancias, una nueva instancia de acción como algo más generalizado que es la acción armada, ¿no? Y así van surgiendo las FAP primero, con su intento de Tacorralo, y Montonero después. Y todas las formas que pueda adoptar esto. Perón, cuando habla de estos intentos, habla de formaciones especiales. Y aclara que son para un momento específico de la historia. Esto va a ser importante para el contexto posterior, ¿no? Para entender el contexto posterior. Pero no descartaba ninguna de esas formas de lucha. ¿Por qué? Porque había visto cómo se cerraban todos esos caminos, ¿no? Vamos, esta cuestión, porque después cuando se hace una revisión de la historia sin tener contexto, esto a veces se olvida, ¿no? Y lo más dificultoso de esto es tratar de entender ese contexto, ni hablar de tratar de transmitirlo, que es imposible, pero tiene que ver con esto, que es cómo se va dando la acción frente a distintas circunstancias, ¿no? Y también sirve tratar de entender cómo los actores interactúan entre sí para ver cómo se da el desenlace de todo este periodo. ¿Qué hora es? Porque no quiero tampoco. Bien. Para estar más o menos, porque no pierdo de vista el tiempo. Más o menos, por eso. Estaba bien pensado. Entonces. Viene bien esto entonces para ubicar. Como dije antes, las dos demandas centrales de todo el periodo de la resistencia es la evolución del cadáver de Evita y el regreso de Perón. ¿Qué es lo que va a cambiar para que esto pase? ¿Qué es lo que va a obligar en parte al antiperonismo a empezar a dar respuesta a esta demanda? Uno es un escenario que se le empieza a ir de las manos, porque hay actores nuevos, ¿no? Una parte de eso es toda una nueva militancia que aparece en ese contexto,
con formas nuevas, diversas, no solamente las organizaciones armadas, hay distintas formas de acción política, una nueva forma de hacer sindicalismo, un nuevo escenario al que no dan respuesta. Y Perón seguía en Madrid, ¿no? Y en ese contexto hay varios hechos que van a apuntar el desenlace de este periodo, que se dan básicamente entre el 69, 70 y 71. En el 69 se da una serie de levantamientos populares, algunos hablan de características insurreccionales, depende de quién lo estudie, que son el cordobazo, el rosariazo, el rocazo, el chipoletazo, el mendozazo, todos los azos de todo el periodo, que tiene una característica notable, que es la acción en común entre distintos actores que usualmente habían estado o enfrentados o con acciones separadas. Aquellos obreros y estudiantes unidos hacia adelante y todo esto, que el peronismo había tenido, en verdad, el estudiantado había sido un rival del peronismo. El estudiantado universitario había sido fuertemente antiperonista. En la Universidad de La Plata ni hablar, era de las más antiperonistas que había. Pero ese escenario sí tiene esa característica, que por eso digo que hay un error muy grande en parte, quizá no lo hubiera evitado, pero es un error grave del gobierno de Onganía, que es terminar ligando lo que no estaba ligado antes, ¿no? Porque no le daba causa a esa actividad. Todos esos escenarios van a debilitar al gobierno de Onganía, por el tipo de respuesta que da, por la violencia de la respuesta, porque todavía no abre la actividad política. Recordemos que el gobierno de Onganía había dado de 20 años, primero un gobierno que no tenía plazos, en principio, y después distintos tiempos. El último del tiempo político. Se pensaba en un gobierno de hasta el año 86, para que se entienda la locura de la idea que tenía. Más allá de Onganía, era una idea que lo excedía a Onganía, ¿no? El segundo hecho es el secuestro y asesinato de Aramburu, que para Perón es más importante que el cordobazo. Más allá de la lectura que Perón haga, pero para Perón es más importante por quién era Aramburu y porque en ese contexto defensivo del que hablaba al inicio del peronismo, ese hecho va a marcar un quiebre, con todo lo que esto supone, ¿no? Porque es un crimen político de todos modos, pero es un hecho que marca un antes y un después sin la menor duda, con gente que no venía del peronismo, que no era parte de las organizaciones del peronismo, es un actor nuevo. Frente a ese actor nuevo, lo que hace Perón es tratar de entender qué es lo que estaba surgiendo. Hay una carta en la que responde que, en términos muy de Perón, habla de encomio lo actuado, una serie de cuestiones del intercambio que se da postal en ese momento, pero en ningún momento deja de aclarar que esas son formaciones para un periodo de la historia. Por esto que dije antes, que es el objetivo principal de la acción del peronismo, es la vuelta del Perón, de todas esas acciones del peronismo, y se hacían además en nombre del regreso de Perón, ¿no? Y en tanto peronistas. Ese hecho, que va acompañado de otros hechos y de otras apariciones a izquierda y derecha del peronismo, va a marcar de parte del gobierno de la autodenominada Revolución Argentina una decisión fruto de esa presión popular, que es la apertura de la actividad política. En 1971, finalmente, y fruto de todo esto que estaba pasando, deciden dar un paso más, que es tomado con cautela, sobre todo por el peronismo, por todas las experiencias anteriores, ¿no? Que bueno, ¿por qué esta vez iba a ser distinto? Ya fuimos a elecciones y las anularon, bueno, vamos a ver cómo se mueve en este escenario y ver si dan las elecciones o no. Y Perón también tiene en cuenta eso. Pero hay una diferencia a esto, que es una diferencia a tomar en cuenta en todos los escenarios,
Perón hablaba del peronismo como un movimiento gregario, un movimiento que convoca, un movimiento que amplía, ¿no? No un movimiento que va fragmentando, que sectoriza. Y para eso conforma la Hora del Pueblo, primero, ¿no? Que es una convocatoria amplia aún a quienes habían estado a favor del golpe del 55. Que muchos de ellos habían revisado su posición frente al golpe, pero no dejaba de ser un hecho importante. Convocar al radicalismo era un hecho muy importante. El radicalismo, porque el radicalismo seguía siendo el segundo partido en importancia en ese momento. Y frente a esta apertura de la actividad política, el gobierno de Lanuse lo contrarresta con la idea de gran acuerdo nacional, ¿no? Que va a fracasar, por supuesto, pero que era una idea de contrarrestar políticamente esto. La segunda instancia es la apertura de la actividad política. La actividad sindical se seguía manteniendo, como dije, a lo largo de todo el periodo. Y el segundo intento es el Fresilina, que es el Frente Cívico de Liberación Nacional, que va a tener un carácter también muy amplio, ya con alguna deserción, ¿no? Y repito, se seguía mirando con cautela la idea de una elección libre en la que el peronismo pudiera participar, por todas las experiencias anteriores, porque además en paralelo había un proceso represivo que seguía presente. O sea, había apertura de la actividad política, pero también seguía habiendo violencia estatal y paraestatal. Hay desapariciones durante el gobierno de Levington, hay desaparición entre el gobierno de Lanuse. Y ya en el año 72, con la actividad política ya más desatada dentro de los márgenes del gobierno de Lanuse, la idea que surge es la idea del Frejuli, el Frente Justicialista de Liberación, que va a ser una convocatoria amplia dominada por el peronismo y que el gobierno de Lanuse pretende condicionar de varias maneras. Y además del condicionamiento político que se va a plasmar en la cláusula proscriptiva que impide que Perón pueda ser candidato, algo que a veces se olvida de todo este periodo. Perón es el único proscripto de todo el periodo, ¿no? Perón va a ser un proscripto hasta que puede presentarse él, estrictamente, ¿no? Esto tiene que ver no solo con la idea de proscribir a Perón, sino con la idea de que sin Perón candidato el peronismo iba a ser difícil que ganara bajo la forma que adoptara la elección. Por eso toma esa decisión y adopta en el medio, algo a mencionar en medio de este contexto, hay un hecho brutal también de ese momento que va a marcar este doble juego de apertura y cierre de la actividad política, que es la masacre de Trelew, ¿no? Lanuse quiere desligarse de su responsabilidad, pero era el presidente. Es difícil que se desligara, porque se lo liga a la infantería de Marina, pero estrictamente esto que fue indudablemente hecho como un intento de frenar la actividad política tiene un efecto por el contrario, porque el año anterior a esto, y como fruto de esa presión que había y esa necesidad de darle un poco de aire a la actividad política, se había dado respuesta a la primera de las demandas, que era la devolución de los restos de Evita. Esto se quiere hacer en medio de una negociación con Perón, que es a cambio que Perón haga críticas a determinadas cuestiones que Perón no hace. Una de las cuestiones que se le quieren proponer a Perón es que critique a las organizaciones armadas, cosa que Perón no hace. ¿No? No lo hace porque aparte no era conveniente que lo hiciera. ¿Por qué lo iba a hacer en ese contexto? No. ¿Por qué? Repitiendo esto. Porque eran parte de lo que Perón llamaba el dispositivo en ese momento, ¿no? Que tenía varias aristas. Para eso conforma una conducción táctica en el país, que son los que iban a llevar adelante la negociación con el gobierno de Lanuse. Y ahí es donde se forma, como dije, el Frente Justicialista de Liberación. Y en ese contexto, y en medio de esta cláusula proscriptiva, se define el regreso de Perón, que va a generar, como tantas paradojas de toda esta historia, le va a generar dudas
más dudas a Lanuse que al resto. Porque Lanuse tenía una condición muy particular, que era un odio personal con Perón. Entonces, esto relatado por gente que ha participado muy cercanamente de todo esto, Lanuse creía que Perón iba a volver, por una cuestión que los mismos hechos, aunque los hechos se lo negaban, creía que Perón no iba a volver. Aunque todo estuviera listo, se anunciara el viaje y todo lo demás, creía que no iba a volver. Y el 17 de noviembre del año 72 Perón vuelve, ¿no? ¿Qué es lo que hay que marcar de ese día especialmente? Esto lo pueden decir quienes lo vivieron, sobre todo, pero yo creo que el día más feliz de todo ese periodo es ese. El día en que Perón vuelve, ¿no? Porque toda esa lucha, la lucha de esos 17 años, adquiere sentido ahí. Adquiere sentido en ese momento, cuando se lo ve a Perón en Ezeiza y todo lo demás. Todas las muertes, los fusilamientos, las detenciones, todo eso se corporiza en ese momento. Ese es el momento de victoria del peronismo. Que es poder ver todo el mito del avión negro y todo lo que se había visto antes, todo ese periodo de defensa, de lucha, de detenciones, de familiares yendo a las cárceles a buscar a su detenido, de la persecución de la gente exiliada, todo eso, todo fue por eso finalmente, ¿no? Porque uno se queda muchas veces con el papel de los dirigentes, ¿no? Pero los que hicieron posible ese regreso fue el conjunto del pueblo peronista, no fueron solo los dirigentes. Cuando se nombran este tipo de manifestaciones, se nombran al inicio, que tienen que ver con manifestaciones populares extraordinarias, lo que tienen de extraordinario es que van más allá de la dirigencia, superan a la dirigencia. Tiene que haber una conducción, obviamente tiene que haber una conducción, pero estos hechos, lo que tienen de extraordinario es que van más allá de esa expectativa. Esa movilización que se da en noviembre del 72, que intenta llegar a Ezeiza, que es detenida por la fuerza del gobierno de Lanuse, tiene también un carácter extraordinario, ¿no? Y tiene un carácter de festejo popular, ¿no? La historia después va a continuar con un montón de hechos que escapan a lo que nosotros queremos ver hoy, pero están jalonados por todo esto. La idea de, como se mencionó antes, la idea de la Carta de Valle, de preferir su destino al destino del otro, aunque su destino fuera la muerte, es hoy muy difícil de entender, ¿no? Porque los tiempos son otros, porque la situación es otra, pero sirve para entender qué es lo que se estaba dispuesto a dar en ese momento. Y no tenía que ver con los lugares, ni tenía que ver con los cargos, ni tenía que ver con nada parecido. Tenía que ver con una idea de país, con el amor por el peronismo y con la idea de una acción en conjunto. Porque también detrás de eso está la idea de que ese lugar que uno dejaba lo iba a tomar otro, ¿no? Valle tenía esa idea en la cabeza también, que detrás de él iban a venir otros. Piensen en el tiempo que llegó hasta que esto fue posible, ¿no? Esta segunda reivindicación del peronismo, que era el regreso de Perón, se plasma 16 años después. En esto, cuando uno quiere pensar en el resultado de todo esto, lo primero que a mí por lo menos se me viene a la cabeza respecto a esto es que este triunfo del peronismo, que fue el regreso de Perón, fue posible por la acción de todos los sectores del peronismo, ¿no? Y es Perón mismo quien lo va a recordar, eso es uno de sus últimos discursos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que no hay que olvidar nunca? Que es para lograr un triunfo de este tipo, tiene que haber una acción de conjunto y tiene que darse lugar a todos para que esa victoria sea posible.